Bueno, buenos días, estimados estudiantes. Una vez más nos encontramos aquí para brindarles sus clases virtuales. Ahora con un poco mejor sonido. Espero que ustedes logren comprender esta nueva parte de su tema de clases. El día de hoy les quiero explicar acerca de la programación de PLCs mediante Grapset. Este es un esquema, es un tipo de esquema que nos sirve para realizar programas en PLCs que son un poco más complejos, los cuales necesitan un poco más de estructuras y de restricciones para su elaboración. A continuación vamos a tener 7 puntos importantes, los cuales vamos a analizar en esta clase. Sería la definición, los elementos del Grapset, las etapas, las acciones asociadas a las etapas, la transición, las reglas que existen en la programación de este tipo de lenguaje o este tipo de estructura programacional, y tendremos dos ejercicios que los iremos resolviendo mediante el Sound Machine para Schneider Electric para los PLCs M221 y a través de simulación en el mismo software. Definición. Dice la definición que es un funcional que permite describir los comportamientos del automatismo en relación a las informaciones que recibe, imponiendo un funcionamiento riguroso, evitando de esta forma incoherencias, bloqueos o conflictos en el funcionamiento. En cada nivel de descripción, este diagrama puede ser modificado o corregido sin necesidad de volver a partes ya estudiadas. El Grapset no es más que una aplicación de todo lo que ustedes han aprendido mediante el esquema de programación en ladder, pero uniendo varios entornos, más bien dicho, varias sesiones de programación en ladder se van uniendo en etapas para que vayan funcionando a su vez en diferentes momentos. Elementos. Los elementos del Grapset a la larga son 3 etapas, las transiciones y las uniones, pero también en las etapas tenemos acciones asociadas a estas etapas. Entonces, las etapas, una etapa se caracteriza por un comportamiento invariable en una parte o en totalidad de la parte del mando. Ya vamos a profundizar en esto. Las etapas son aquellas partes donde se va a realizar el programa y por eso tiene acciones asociadas cada etapa. Y estas acciones están descritas literal o simbólicamente en el interior de uno o varios rectángulos unidos al símbolo de la etapa a la que van asociadas. Entonces, las acciones asociadas son aquellas actividades que se van a realizar en cada etapa. Luego tenemos las transiciones. Una transición indica la posibilidad de evolución entre etapas. Esta evolución se consuma al producirse el franqueo de la transición. El franqueo de una transición provoca el paso en la parte de mando de una situación a otra situación. Entonces, lo que estamos hablando aquí es que la transición es aquella acción de 0 o 1 lógico, generalmente es del paso de 0 a 1 lógico, que nos va a posibilitar el nuevo proceso o la nueva etapa o la nueva acción asociada a la etapa. Y finalmente tenemos las uniones, que son orientadas y se unen que sirven para unir a las etapas y a las transiciones. A la larga son estas líneas que nos sirven para entender que todo el sistema está entrelazado y que ningún elemento se encuentra suelto. Las etapas. Las etapas se presentan por un cuadro con un número de su parte superior como identificación. Vamos a tener 3 elementos en la etapa. Es la entrada, la salida y el vórtice de la acción asociada. Aquí siempre vamos a tener un número que nos identifica la etapa a la que estamos nosotros hablando. Sobre la etapa podemos tener una transición que puede ser en diferentes momentos. Si es la primera etapa, la primera etapa también va a tener una transición que generalmente es la transición de la última etapa para que sea un lazo cerrado, pero también podemos empezar la etapa directamente con uno lógico para que la función comience desde este punto. Bajo el cuadro tenemos
la conexión a una siguiente transición. Recuerden que para unirse entre etapas siempre tenemos que tener transiciones. Y en la parte derecha vamos a tener las acciones asociadas a la etapa. En este espacio, en este cuadro de las acciones asociadas, es donde nosotros vamos a poner nuestro programa, nuestro circuito ladder. Poco a poco vamos a ir comprendiendo esto. Acciones asociadas a las etapas. Entonces, tenemos dos tipos de acciones, unas que son directamente escritas y otras que son programacionales. En el nivel 1 son aquellas acciones que están escritas, no tienen en cuenta los elementos tecnológicos que implementan el órgano operativo y solo se atienden a las especificaciones de tipo funcional. Se trata de describir las funciones del sistema. Solo sirve para especificar qué se va a hacer cada etapa, cuando en esta etapa a lo mejor no tenemos que hacer ningún tipo de programa. Pero si vamos al nivel 2, aquí sí se especifican los aspectos tecnológicos del órgano operativo y de lo que les rodea, y de las especificaciones operacionales del órgano de control. En esta parte, cuando son acciones asociadas del nivel 2, es en este cuadro donde se va a generar el programa que vamos a enviar al PLC, y cada etapa va a tener su propio programa. Es como que hasta ahora ustedes realmente cuando realizaban un programa en el PLC, lo que estaban haciendo es simplemente manejando una etapa. Ahora pueden manejar diferentes programas realizados en diferentes etapas, y cada una es independiente con respecto a la otra. Sección 2. Transición. Las transiciones se dan de 0 a 1. A cada transición va asociada una proposición lógica llamada receptividad, que puede evaluada o verdadero o falso. Puede ser evaluada como verdadero o falso. Entre todas las informaciones disponibles en un momento determinado, la receptividad agrupa solamente aquellas que son necesarias para el franqueo de la transición. La receptividad es función de informaciones externas, entradas o internas, estado de contadores, temporizadores, estados activos o inactivos de otras etapas. Es decir, en base a lo que nosotros hemos estudiado, estos pequeños puntos de transición, las transiciones son elementos de entrada que se activan con uno lógico y puede ser activadas mediante, como su nombre mismo lo dice, entradas propias del sistema como las porcentuales I, o también a través de salidas Q conectadas aquí, o también elementos de memoria como los porcentual M. Es decir, esta es una entrada tipo bool, como ya habíamos entendido en otras clases, ¿no? Entonces lo que hace este punto aquí en la transición es que cuando yo le doy uno lógico a esta transición, pasa el programa de leer lo que está en la etapa 1 a leer lo que está en la etapa 2. Qué sé yo, si en la etapa 1 yo había hecho un encendido apagado de un motor por enclavamiento, en el momento que yo doy uno lógico a esta transición y paso a otra etapa, una etapa 2, y en esta etapa 2 era un encendido por interruptor del motor, cambia el programa a esa aplicación. Es decir, en la etapa 1 lo que había en ese programa ya no lo leo, no lo vuelvo a leer nada nunca más. En el momento que se genera un 1 lógico en esta transición, yo paso a leer el programa que existe en la segunda etapa. Reglas de evolución y de estructura. Perdón. Entonces, ¿cómo funciona la evolución? El franqueo de una transición trae como consecuencia la activación simultánea de todas las etapas inmediatamente posteriores y la desactivación de las etapas inmediatamente anteriores. Aquí tenemos una etapa I-1, una etapa I y una etapa I+1. Una transición I-1 y una transición I. Entonces, el programa empieza con la etapa I-1. Si yo quiero activar o desactivar algo que se encuentre en las otras etapas, no va a funcionar. En el momento que yo envío un 1 lógico a la transición I-1, empiezo en cambio a leer lo que está en el programa de la etapa EI. Y lo que estuvo en la etapa EI-1 hasta ese momento se queda grabado. Es decir, si yo dejé activado algún relé o algún contactor en esta etapa, ese relé no se va a poder a desactivar o volver a activar, porque yo ya no voy a aplicar lo que esté en esa etapa, a no ser que ese relé lo vuelva a utilizar en otras etapas. Pero si solo utilicé en esa etapa, ya no puedo manejar nada. Es decir, la etapa anterior queda olvidada y pasamos de la etapa I. Y luego, si en esa etapa I empiezo a manipular lo que está dentro del programa de esa etapa,
pues el sistema lo leerá adecuadamente. Si yo en cambio quiero leer algo que esté en la etapa I+1, tampoco puedo. ¿Cuándo puedo leer lo que esté en la etapa I+1? Cuando activo o mando un unológico a la transición I. Tenemos casos de divergencia. Es decir, este es un caso en el cual de una etapa salimos a dos etapas con dos transiciones diferentes. Aquí el programa puede funcionar en la etapa 2 o en la etapa 3, pero nunca en los dos a la vez. Entonces dependerá de cuál de las transiciones vamos a activar. Es el caso de que a lo mejor tengamos que aquí escoger o definir algún verdadero o falso o algún tipo de opción. Entonces, si yo activo la transición A, voy a hacer lo que está en el programa en etapa 2. Pero si activo la transición B, haré lo que está en etapa 3. Es decir, aquí ya empiezo a generar programas que ya tienen decisión. Es decir, que mucho dependerá de la decisión del medio externo. Y es súper interesante. Asimismo, tenemos la convergencia. Estos mismos pueden existir dos programas, dos etapas diferentes, pero a la larga, qué sé yo, digamos que este es un segundo proceso en un proceso más grande industrialmente hablando, pero digamos que en el uno se hace, qué sé yo, un empacado de fundas para caramelos, y en el otro se hace un empacado de fundas para botellas, pero al final, en el último proceso, los dos sistemas realizan un empaquetado en caja. Entonces, por más que las dos etapas sean diferentes, que eran dos programas diferentes, al final cualquiera de los dos que estemos procesando van a generar una última etapa que es igual entre los dos. Entonces ahí es cuando se utiliza una convergencia de tipo O. Asimismo tenemos una divergencia. La divergencia en cambio es, aquí sí, cuando voy a realizar programas simultáneos, es decir, yo quiero que funcione la etapa 2 y la etapa 3 a la vez. Entonces, al activar una transición, las dos etapas van a funcionar. No es como en el otro caso, donde las etapas se iban seleccionando dependiendo de la transición que yo escoja. Como aquí solo hay una transición que va a las dos etapas van a funcionar. De la misma manera, habrán dos etapas. A lo mejor digamos que en una etapa se mezcla se mezcla un tipo de cereal y en la otra etapa se mezcla otro tipo, pero al final van a empacar los dos tipos de cereales en una sola funda. Entonces al finalizar los dos procesos van por una transición y generan una última etapa que es igual para los dos. Entonces ahí se da estos casos. Muy bien, vamos a resolver el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 ya es un ejercicio un poco más planteado a la realidad y vamos aterrizando en este concepto, en esta concepción del graph set. Y bueno, tenemos lo siguiente. Tenemos en la figura un silo superior que puede tener cereal, maíz, harina, trigo, etcétera, el cual puede dispensar su producto, su sólido, mediante la activación de una válvula A, de una VA. Esta válvula obviamente estará conectada a una salida Q del PLC. Este producto cae al segundo silo. Este segundo silo tiene una balanza, la cual cuando llega a un peso determinado SP1 va a activar una entrada. Entonces aquí estaríamos hablando que el SP1 es una entrada. Esta es una balanza discreta o booleana o digital, es decir, cuando llega un peso envía un unológico al PLC. Aparte, este silo tiene una válvula B2 también que sirve para dispensar ese sólido dentro de un tanque. Estaríamos a lo mejor mezclando harina con agua, etc. Tenemos una válvula 1 que es una cañería de agua, entonces al activarla va a suministrar el líquido al tanque. El tanque tiene también una entrada digital que es la DL. Cuando se llegue a esa altura máxima, el DL envía un unológico al PLC. Y tenemos un motor M que es el agitador, es decir, cuando por una salida mandemos unológico a un M, que en este caso será un Q, una salida del PLC, va a activar el motor y el motor va a realizar una agitación dentro del producto. Y tenemos un pulsador A. Entonces el ejercicio dice así: en el momento de presionar A, la válvula B1 enviará agua al tanque hasta que se active el sensor de L. En ese momento la válvula se detiene y se activa la válvula A. Esta llena el siguiente recipiente hasta que el sensor de peso SP1 se active.
En ese momento BA se desactiva y se activa B2, enviando el contenido al tanque durante 10 segundos, luego de los cuales deja de vaciar el contenido y se enciende la mezcladora M durante 10 segundos y el proceso finaliza. Entonces, en el momento que yo presiono el pulsador A, la válvula B1 se activa y empieza a llenar el tanque con agua. ¿Hasta qué altura? Hasta la altura máxima de L. En ese momento DL se activa, envía una señal de 1 lógico y en ese momento B1 debe detenerse. En el momento que se detiene B1, se activa la válvula BA y empieza a suministrar el sólido al segundo silo. Este silo se comienza a llenar. Mientras se está llenando, BA sigue activado hasta que la balanza llegue a SP1. En el momento que la balanza llega a SP1 envía un 1 lógico al PLC y la válvula BA debe detenerse y debe activarse la válvula B2. La válvula B2 empieza a suministrar el sólido al tanque durante 10 segundos. Al finalizar estos 10 segundos, la válvula B2 se cierra y empieza a funcionar durante 10 segundos el agitador. Y ahí terminaría todo el proceso. Entonces, vamos a por ello. Obviamente para esto tenemos que crear un grabset. Aquí sí, obviamente debemos crear un grabset. Si hiciéramos solo con ladder, pues sería un proceso mucho más largo y complicado, ¿no? Entonces vamos a eliminar el POW. Vamos a crear el grabset y vamos haciéndolo por etapas, ¿no? Entonces vamos, añadimos el primer paso. En el primer paso, siempre recuerden poner el contacto abierto, que indica que nosotros manejamos esto siempre y cuando esté activado el primer paso, ¿no? Entonces el primer paso, ¿qué nos dice? Que la válvula B1 se enciende cuando presiono el pulsador A0, ¿sí? Entonces podemos hacer un enclavamiento y dejamos esto así. Entonces aquí podemos poner una entrada I0.0 y esta digamos que es del pulsador A. ¿Desea asociar el símbolo? Sí. Listo. Este de apagado, bueno, dejémoslo un momentito, después vamos a ver cuál sería el de apagado. Ah, bueno, no, dejémoslo nomás porque sí podemos explicar esto. Muy bien. Entonces hacemos el enclavamiento. Esta sería la válvula. Vamos en orden, Q0.0. Entonces en el momento que presiono el pulsador verde se activa la válvula B1. Entonces esta válvula B1 es la salida. Entonces este Q0.0 le vamos a llamar B1. Listo. El símbolo también sería B1. Listo. Muy bien. Entonces, ¿hasta cuándo va a estar funcionando este circuito? Esto va a estar funcionando. B1 va a estar activado hasta que el tanque se llene de agua y se active DL. Entonces, en el momento que llega el agua a puede ser un flotador o un tipo de sensor discreto, envía un 1 lógico al PLC y apaga esta secuencia. Entonces, aquí podemos poner I0.1 para mantener el orden. ¿Sí? Y esta sería el DL. Listo. Y esa sería la primera etapa. Entonces esto se apaga. Y en el momento que se apaga nosotros estaríamos yendo a otro proceso. Entonces clic derecho, insertar un paso por debajo. ¿Cómo activo la transición? Con el mismo DL. Con el mismo DL. Porque fue el DL el que... Disculpen. Porque fue este mismo DL el que desactivó la válvula 1, pero asimismo es este mismo DL el que va a activar la válvula BA. Entonces, vamos a la transición, activamos con DL y en el segundo paso generamos un nuevo escalón. Este escalón, recuerden, se va a activar con X2 y la salida va a ser a BA. Manteniendo el orden sería Q0.1. Esta le podemos llamar BA. Listo. Entonces en el momento que se activó el DL, saltamos el paso a BA. ¿Sí? Muy bien.
y seguimos el proceso. Entonces vamos a la tercera etapa. Tercera etapa, insertar un paso por debajo. ¿Qué pasa en la tercera etapa? Dice que cuando la balanza llega al SP1, la válvula BA se detiene y se activa la válvula B2 y se empieza a vaciar en el tanque. Entonces SP1 es una entrada. Vamos a ver, entonces en el paso 2, esto estará funcionando normalmente hasta cuando, hasta que se active SP2. Nos tocaría la I0.1, que es la que no hemos usado todavía. I0.1, a ver, sí, I0.1, sí, es la que no hemos usado todavía, ¿no? A ver, no, ahorita nos tocaría I0.2 porque la I0.1 ya lo usamos como DL. Aquí nos tocaría otra nueva que sería la I0.2, que es nueva, y esta se llamaría SP2, que representa a la balanza, perdón, es SP1. Muy bien, listo. Bueno, déjenme un segundito. Se dañó esto. Pongámosle en 3 para mantener el símbolo, ¿no? Déjenme un segundito. Denme un pequeño... Disculpen, ya. Entonces es SP1, ¿no? Para mantener el mismo diagrama, ¿no? Entonces en el momento que se active SP1, el BA deja de funcionar. El BA deja de funcionar, miren. Entonces el BA deja de funcionar y pasamos a otra etapa. Y en esa etapa nos dice que ahora va a funcionar la válvula B2 durante 10 segundos. Entonces tendríamos una nueva transición. ¿Esta transición con qué se da? Se daría con el mismo SP1. Entonces, porque en el momento que se activó SP1, ¿sí? En el momento que se activó SP1, pasamos a la tercera etapa. Lo que pasó aquí es que se apagó la válvula A. Ahora, en cambio, estamos activando la válvula que se llama B2. Estamos en el tercer escalón, entonces ponemos X3. Se está activando la válvula B2. Veamos qué salida nos compete, sería la Q0.2. Q0.2 para mantener el orden. Y a esta la vamos a llamar B2. ¿Sí? Listo. Válvula B2. ¿Ya? Y me dice que esto va a estar funcionando durante 10 segundos. Entonces podemos poner esto hacia un on delay. Así. ¿Ya? Hacia un on delay. Y aquí vamos a ver algo un poco interesante, ¿sí? Lo que podemos decir es que entonces cuando lleguen los 10 segundos, vamos a ponerle esto en 10 segundos, 10, vamos a poner un segundo, aplicamos sí. Yo puedo poner aquí un elemento de memoria M0. ¿Ya? Entonces decimos que cuando lleguen los 10 segundos, yo acá le apago. Le puedo decir que le apago con el mismo M0, ¿sí? Porque lo importante es que después de los 10 segundos yo apague la válvula 2 y empiece a activar el agitador. Pero eso sería en otra etapa. Entonces lo que puedo decir es que voy a generar una nueva etapa acá. Voy a darle clic aquí, insertar una etapa, un paso por debajo. Y el trigger aquí sería con... La transición sería con este M0 que creé. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo, no? Se activa la válvula 2. La válvula 2 activa un timer on delay durante 10 segundos. Después de los 10 segundos se activa este M0. Este M0 desactiva acá la válvula 2. Y
a la vez ese M0 me manda al paso 4, y en el paso 4 con X4 activaría el motor, que sería el Q0.3 y le voy a llamar motor. Aparentemente así estaría bien y funcionaría, pero vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Sí? Vamos a simular un pequeño momento esto, a ver qué pasa. Vamos a activar el simulador, iniciamos el controlador y vamos por el primer paso. Miren, el primer paso dice que cuando yo activo el pulsador verde, el A, se activa la válvula 1. Perfecto. ¿Hasta cuándo tiene que estar activada la válvula 1? Hasta que se active el DL. Y en ese momento se activa la válvula BA. Entonces el DL es la I0.1. Entonces veamos. Presiono la 1 y miren, se apagó la válvula 1 y ahora saltamos a la válvula A. Perfecto. Entonces, y miren, pasamos al segundo paso. Estamos en el segundo paso. Se activa la válvula A. La válvula A va a estar activada hasta que se active el SP1. En el momento que se active el SP1, se desactiva la válvula A y se activa la válvula 2 durante 10 segundos, luego de lo cual se apaga. Entonces le activo. Sí, se desactiva, se activa la válvula 2 durante 10 segundos. 6, 7, 8, 9 y 10. Pero miren qué está pasando. Se activó mi motor. Sí, empieza a agitar. Pero mi válvula no se apagó. ¿Por qué? Porque se activa el M0, el M0 desactiva esto. Pero como ya pasó al paso de acá, ya se fue al paso de acá, recuerden, lo que se quedó grabado en este espacio de memoria se va a quedar almacenado todo el tiempo. Entonces, en lo que se iba a desactivar B2, ya se cambió, ya se fue a otro paso y este B2 no se pudo cambiar. Entonces tenemos que hacer por ahí un pequeño algoritmo para que esto no ocurra. En teoría, en papel, esto no debería funcionar, pero es algo así como cuando ustedes hacen una inversión de giro y tienen que poner un retardo para que no haga un cortocircuito, pues esto aquí es algo muy parecido. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Vamos a hacer un enclavamiento así, de esta manera, ¿sí? Así. Entonces, en el momento que yo activo el M0, voy a hacer lo siguiente. Este M0 me va a activar un M1. Un M1. ¿Sí? Me va a activar un M1. Este M1, en el momento que se active después de los 10 segundos, me va a desactivar el B2. ¿Ya? Y este M1 a su vez me va a activar un timer que no necesariamente debe ser tan extenso. Le vamos a poner de 5 milisegundos, que solo es un simple retardo. Entonces este se activa a un M1 y ese M1 va a activar a un M2 y este M2 va a ser el que me desactive después este pequeño algoritmo que hice. Y este M2 a su vez va a ser, ese sí, mi trigger, mi transición, ¿ya? Ese sí va a ser el que active mi motor. Vamos a ver. Vamos a ver cómo funciona. Iniciar controlador, ponemos sí. Entonces, estamos aquí en el programa. El paso 1 dice que se activa con I0. Listo. Luego, para ir al paso 2, tenemos que activar el I0.1. Perfecto. Y el paso 3 dice que se va a activar con el 2 y luego de 10 segundos se va a cambiar al paso y se apaga. Miren. Entonces empieza a contar 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Desactiva el 2 y luego de 5 milisegundos cambia por la transición y se va al paso 4. Y de esa manera nosotros evitamos esta pequeña dificultad que teníamos de que no se apagaba la válvula. Después de esto sí, recuerden, se activó el motor. Este motor igual va a estar activado durante 10 segundos también, como había dicho el ejercicio. Va a estar durante 10 segundos. Después de los 10 segundos se tiene que detener. Entonces es la misma lógica que hicimos hace un momento, ¿no? Entonces este va a estar 10 segundos activado. Nos tocaba el M3, ¿verdad? Veamos, el último M que utilizamos fue el M2. Entonces aquí nos tocará utilizar el M3. Tenemos un porcentual M3. Este porcentual M3. Hacemos este algoritmo así. El algoritmo que nos servía, ¿no? Para evitar esa dificultad que tuvimos al inicio. Le dibujamos. Entonces esto activaría el M3. Este M3 se enclavaría un M4. M4. ¿Sí? Y aquí sería un M5. Este M4 es el que va a desactivar esto de aquí. M4. El motor, ¿no? La mezcladora. Y a su vez, ese M4, durante un pequeño lapso de 0.5 segundos de delay, M4 va a cambiar la transición. Entonces le hacemos un retardo de 5 segundos. De 5 milisegundos. Tiene que ser cortito. Y vamos a un M5. M5. Listo. ¿Para qué es este M5? Para volver al paso inicial. Porque a la larga todo circuito debe ser referenciado al inicio. Debe ser un círculo cerrado. ¿Cómo hacemos eso? Seleccionamos acá y mandamos una línea al inicio. Y se nos creó la última transición, la cual debe ser con M5. Listo. Y así es como funciona. Y hemos creado el circuito que se nos había pedido en el principio. Vamos a ver. Vamos a por ello. Entonces, decimos que presiono el pulsador verde. Después pondré una gráfica para que se vea, ¿no? Presiono el pulsador verde. Se enciende la válvula B1. Esa B1 empieza a funcionar hasta que se llene el tanque. El tanque se llena hasta que se active DL1. En el momento que se activa DL, se activa la válvula BA y se desactiva la válvula B1. Entonces veamos, miren. Presiono el DL. Se desactiva la válvula B1. Pasamos al siguiente paso y se activó la válvula BA. La válvula BA va a estar activada hasta que la balanza se llegue a SP1. En ese momento se apaga BA y se activa B2 durante 10 segundos. Entonces vamos a ver. Miren. Se activa SP1, se desactiva la válvula BA y en el siguiente paso empieza a funcionar la válvula B2 durante 10 segundos. 10 segundos, luego de los cuales se desactiva y empieza a funcionar el motor. ¿Durante cuánto? Durante 10 segundos que dura la agitación y luego se desactiva. ¿Sí? Finalmente hemos concluido con todo el proceso. ¿Sí? En este momento, a ver, perdón, no se me desactivó porque no se quedó enclavado. Claro, hicimos aquí un pequeño cambio. Tenía que ser como el de aquí, ¿sí? Ya le corrijo, denme un segundo. Perdón. El problema había sido que había puesto un M4 en la última etapa normalmente cerrado y era un normalmente abierto. Pero de ahí está todo muy bien. La lógica es la correcta, disculpen. Pero bueno, ahí está el circuito con todo. Yo este circuito les cargo para que ustedes puedan ver cómo tienen que hacerlo.
Listo. Recordar. En el video igual es de poner esa corrección. Pues vamos viendo, ¿no? Se activa con el S la válvula 0, luego con la 1 la válvula 1, con la 2 la tercera etapa durante 10 segundos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se desactiva la 2, se activa la 3 durante 10 segundos. 10 segundos, 9, 10 y se apaga, ¿sí? Y se apaga todo. Y ahí sí puedo volver a la primera etapa al pulsar el A. Listo. Y así hemos creado un segundo ejercicio para que ustedes puedan comprender el funcionamiento. Recuerden, al último, aquí había puesto yo un M4 normalmente cerrado y por eso no me funcionó. Pero era un error. Todo está muy bien hecho, sí está funcionando bien. Tenía que haber puesto un M4 normalmente abierto para que no se confundan. Igual en el video corregiré eso. Muchas gracias.